Hablando de rock, una opinión sobre The Who, Mauricio, The Who. Uno de los grandes grupos de 3 personas, ya sé que eran 4. Pero mira, Daltrey, de cuando en cuando tocaba la armónica, no mucho. De cuando en cuando tocaba la guitarra, no mucho. Daltrey era cantante, como Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin. Instrumentalmente, es una banda de 3. Las grandes bandas de 3: Cream, The Who, Led Zeppelin, Rush. The Warning. Y como banda de 3 eran 3 genios. El más innovador, más antipático es Pete Townshend. Entwistle en el bajo, es que era lo que era capaz de hacer en el bajo es inenarrable. Oye Boris the Spider, por ejemplo, una canción que canta excepcionalmente precisamente John Entwistle, pero las líneas de bajo que era capaz de generar John Entwistle son absolutamente impresionantes. Keith Moon es uno de los 3 grandes bateristas de la historia de la humanidad. Uno de sus alumnos es el que actualmente toca con The Who, que es el hijo de Ringo Starr, Zak Starkey. Creo que The Who fue una de las grandes bandas en competencia con los Beatles que crecieron a raíz de la competencia, ¿no? Como Beach Boys en Estados Unidos. Sí tenían un pique, siendo amigos y siendo conocidos. Yo recuerdo que fue cuando, no me acuerdo qué saca The Who, que dice que era lo más heavy, lo más sucio, lo más drag que habían podido sacar en la vida y era lo mejor del rock. Entonces Paul McCartney dijo: sosténme la cerveza y escribo Helter Skelter, que era más grueso, más heavy, más ácido, más sucio que aquello que había hecho The Who. Las rock óperas, las 2 rock óperas de The Who, de Pete Townshend, me parecen excepcionales. Y no me gusta que ahora diga Pete Townshend que a la música le da igual, que él lo hace por el dinero. Siempre lo hicieron por el dinero, siempre se les notó mucho, ¿no? Que lo hicieron por el dinero. Pero no lo digas, es muy feo. Entonces, Townshend es un gran guitarrista, pero menos buena persona de lo que uno quisiera, ¿no? Pasa también con Ritchie Blackmore. Pero como grupo, como banda, como sonido singular, identificable a la primera, The Who tenía una calidad enorme y tiene unas aportaciones extraordinarias, y muchas de ellas son aportaciones individuales. La guitarra de Townshend, el bajo de Entwistle, la batería y mucho, incluso la presencia escénica de Roger Daltrey. A mí me parece una de las grandes bandas y la sigo oyendo con mucho gusto, ¿eh?